El día de hoy hablaremos sobre cómo calcular la potencia instantánea y la potencia promedio de un circuito eléctrico. Y para este ejercicio sencillo vamos a ocupar la siguiente fórmula, que sería potencia es igual a 1/2 del voltaje máximo por la intensidad máxima por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Como podemos observar en el ejercicio, nos pide hallar la potencia instantánea y la potencia promedio absorbida por una red lineal pasiva. Al hablar de pasiva, nos referimos a los elementos pasivos que podemos encontrar dentro de un circuito, como pueden ser resistencias, capacitores o inductancias. Y como podemos observar, el ejercicio nos da como dato el voltaje por el tiempo, que es igual a 120 por coseno de 377t más 45 grados voltios, por la corriente del tiempo, que es igual a 10 por coseno por 377t menos 10 grados amperios. Resolviendo la primera incógnita de nuestro ejercicio, que sería la solución de potencia instantánea, podemos decir que la potencia instantánea se representa con la letra P minúscula, quedándonos así: P por T es igual a 1/2 por el voltaje máximo por la corriente máxima por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, más 1/2 del voltaje máximo por la corriente máxima por el coseno de 2 veces la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo del voltaje más el ángulo de la corriente. Sabiendo que para hallar la potencia instantánea debemos tener los voltajes y corrientes en funciones sinusoidales y los dos deben ser iguales, como en este caso tenemos a los dos en coseno. Como ya tenemos los datos del ejercicio, ahora solo nos tocaría reemplazarlo, que quedaría la potencia es igual a 1/2 por el voltaje máximo, que sería 120, por la corriente máxima, que sería 10, por el coseno del ángulo del voltaje, que sería 45 grados, más el ángulo de la corriente, que sería 10 grados, que sería la parte constante, más 1/2, que sería la parte del tiempo, por 120 por 10 por el coseno de 2 veces la frecuencia angular por el tiempo, que sería 377 más 35 grados. De esta forma nos quedaría como respuesta de multiplicar 1/2 por 120 por 10 por el coseno de 45 grados más 10 grados, nos daría una respuesta de 344,15, que sería la parte de la constante, y nos quedaría por la parte del tiempo la multiplicación de 1/2 por 120 por 10 nos daría 600 por el coseno, el multiplicado de 2 por 377 nos da 754 por tiempo más 35 grados. Esa sería la respuesta de la potencia instantánea de nuestro circuito. Y como parte final de nuestro circuito nos quedaría la solución de potencia promedio, que su fórmula sería potencia es igual a 1/2 por el voltaje máximo por la corriente máxima por el coseno del ángulo del voltaje menos del ángulo de la intensidad, que nos daría un resultado de 1/2 por el voltaje máximo, que sería 120, por la corriente máxima, que nos daría 10, por el coseno del ángulo del voltaje, que sería 45 grados, más el ángulo de la corriente, que sería 10 grados. Como este es un valor constante, podríamos meterlo directamente a la calculadora: 1/2 por 120 por 10 por el coseno de 45 grados más 10 grados, y nos daría una respuesta final, que sería potencia es igual a 344,15 watts, que vendría a ser la parte constante de nuestro circuito. Y así finalizaríamos con la resolución de nuestro ejercicio de análisis de potencia instantánea y análisis de potencia promedio de un circuito.